El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Cuando yo era un niño, crecí en un hogar cristiano. Las cosas cristianas me eran familiares para mí, el orar, el tener comunión con Dios. Orábamos cuando comíamos, orábamos cuando estábamos enfermos, orábamos cuando estábamos a punto de dormir, orábamos en todo tiempo. Eh, Sin embargo, a pesar de que de niño fui a la iglesia y estuve mucho tiempo eh, pues en la escuela dominical, en los cursos de la iglesia que en ese entonces de niño me llevaban mis padres, la verdad es que cuando crecí y llegué a la adolescencia, pues hubo un momento en el cual me retiré de lo que yo había aprendido, de lo que yo había crecido. No puedo decir que fui una persona perversa en el sentido de que estuviera yo robando, estuviera yo matando, pero obviamente era una persona que me había alejado de Dios. Después el Señor tuvo misericordia de mí y bueno, Él me encontró y me salvó. Y una de las cosas que aprendí más adelante en mi camino como cristiano fue este versículo precisamente. Y me llamó la atención porque me di cuenta que no solamente la gente que nació o que no nació en una cuna evangélica, sino también la gente que nació en una cuna evangélica, muchas veces solamente seguimos tradiciones, solamente seguimos pues lo que nos han inculcado, vamos al templo o asistimos a la iglesia, solamente porque pues así fue, desde pequeño nos enseñaron. Cuando en muchas ocasiones me acerco a predicarles a la gente, sobre todo aquí en Morelia, muchas veces me comentan y me dicen que no pueden escucharme o no quieren aceptar lo que yo les predico, lo que yo les comento, porque ellos dicen que pues son católicos, que católicos nacieron y que católicos se van a morir. ¿Eso pasaría solamente en la Iglesia Católica Romana o también pasará en la Iglesia Cristiana? Si nos fuéramos a el origen del uso de la palabra católico, pues católico se refiere a una creencia universal. El Evangelio es, por definición, católico, es decir, es para todos los hombres. Así que el hecho de que el Evangelio sea católico, pues quiere decir que nadie está excluido, como por ejemplo en el caso de los judíos, que pues su religión pues es solamente de su nacionalidad. Pero en el caso de de nosotros los cristianos, pues católico quiere decir que es para todos, es decir, que todo mundo puede acceder al Evangelio. Hablar de catolicismo y hacer exclusiones, pues es verdaderamente es una tontería, es una aberración. Pero nosotros como evangélicos también muchas veces, como cristianos muchas veces, lo que hacemos es excluirnos, ya no solamente de tradiciones. La gente piensa que es católica solamente porque asiste de vez en cuando a misa, porque eh, participa en los sacramentos o en las fiestas religiosas de la Congregación Católica Romana. Y nosotros muchas veces solamente somos cristianos porque vamos al templo, porque cantamos, porque danzamos, porque levantamos las manos, gritamos amén. Pero cuando se nos pide unos a otros la defensa del Evangelio, pues por un lado los que se dicen católicos no saben defender su fe o no saben explicar su fe porque solamente han sido tradiciones las que ellos han seguido. Y cuando hablan acerca del cristianismo, muchos cristianos se refieren a que efectivamente son cristianos porque pues sienten bonito, porque encontraron una respuesta en su vida, por muchas cosas.
pero no hablan acerca de los fundamentos de su fe que aprendieron desde pequeños. Nosotros entonces debemos de aprender a fundamentar nuestra fe. No solamente debemos de aprender a cantar o a participar de algunos ritos que hemos aprendido en la iglesia, sino que debemos, como dice la Escritura, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y eso nos invita a que nosotros debemos ser persistentes más que en las prácticas, en la doctrina del Evangelio. Si nosotros persistimos en la doctrina del Evangelio, tendremos una fe verdaderamente sólida. Sabremos en qué y en quién hemos creído. Y entonces nuestra vida será distinta. Yo te invito a que si tú no has consolidado tu fe, o que si solamente tienes una fe o una religión de tradiciones, acércate a Cristo. Porque en Él encontrarás no solamente algo que llene tu corazón, sino que también llene tu mente. Dios te bendiga.